Ahora sí, listo. Eh, Le decía que es una clase recontra fácil, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya esta clase la hemos hecho con anticipación. Esto sí es un repaso, pero lo que sí voy a hacer es voy a dejarles más ejemplo, más problemas, más ejercicios, porque de alguna otra manera necesito que todo lo que aprendamos lo lleven a la práctica. Química, esta parte al menos es práctica, es bastante práctica. Entonces, yo necesito que ustedes lleven a la práctica esto, ¿ya? Pero en sí, como tema, es recontra facilito. Es recontra facilito, ¿ya? Como le digo, ya la hemos visto anteriormente, así que no creo que haya mucho problema. Hoy día vamos a hablar de los sistemas de medición y del sistema internacional de unidades. Es obvio que ya ustedes conocen el sistema internacional de unidades, está por demás hablarlo, pero vamos a tocar cada uno de ellos, vamos a hablar un rato cada uno de ellos, y después vamos a proceder a ver si nos alcanza el tiempo para hacer algunos ejercicios, ¿ya? Bueno, ni que hablar de las unidades internacionales. Ojo, recordar que el SI, o el Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? Se creó en el año 1960 y a partir de ello estandarizó todas las magnitudes, sus unidades y símbolos, ¿sí? Casi para todo el mundo, digo casi para todo, porque hay algunos países que todavía tienen otro sistema de medidas, como por ejemplo Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, la longitud, ellos no lo miden en metros, en kilómetros, ellos lo miden en millas, ¿no? En millas, en pulgadas. Entonces, es diferente la magnitud que ellos usan como magnitud de longitud principal, ¿ok? Bien. Longitud, obvio que estamos hablando de la unidad metro, símbolo M. Esta es recontra fácil, ¿sí? La masa, kilogramo, kg, tiempo, el segundo, obvio, S, intensidad, acá comienza lo difícil. Intensidad de corriente eléctrica, el amperio, símbolo, la A. También se le conoce como el ampere. Ojo, cuidado por ahí, ¿sí? Temperatura, Kelvin, los grados Kelvin o K, que también lo hemos visto. Cantidad de sustancia, mol, ¿sí? Símbolo también en mol. Y intensidad luminosa, la intensidad luminosa, candela, símbolo este. Tenemos aquí, bueno, esas han sido las unidades fundamentales, pero también tenemos las unidades suplementarias. Son dos: el ángulo plano, ¿sí? Que es conocido como radián, y el ángulo sólido, que es el estereoradián. Vamos a hablar de cada uno de ellos en este momento, ¿sí? Vamos a ver qué tal lo hacen el día de hoy. Bueno, ahí les va. Seguimos. Hoy, ¿qué pasó acá? Allá. Metro. La primera, ¿no? Ya hemos visto también la longitud, es la distancia entre dos trazos realizados sobre una barra de platino e iridio que se conserva en la oficina internacional. Sí, o sea, esta barrita, esta barra que ustedes ven aquí, es la que mide el metro. Sí, ya, vamos a ponerse. Esta barra mide 1 metro. Es oficial, es exacta. Mide 1 metro. A partir de esta barra, todas no sé, las reglas, todas las winchas, todo ha sido producido a partir de la distancia que esto es 1 metro, ¿ya? Se vuelve a definir como, bueno, esta es una gran cantidad, son longitudes de onda de la luz anaranjada roja emitida por el átomo de criptón. Mm, Esto de acá, bueno, son datos un poco más relevantes de cómo obtener este metro de distancia, de cómo obtener este metro de distancia. Y lo hacen a través del tiempo, ¿sí? Y a través de la longitud de onda que emite el criptón 86. ¿Sí? Esto lo hace, por ejemplo, lo que recorre una longitud, más exactamente, 1650, 1.650.763.73 longitudes de onda en 1,1 entre 299 y todo el segundo. O sea, mírense la cantidad ínfima, la velocidad. Ese es 1 metro. Ese es 1 metro. Disculpen un poco la simpleza, pero
Es que esto es un poquito difícil de definir, principalmente por qué sucede, ¿no? Y le estoy poniendo principalmente también porque es el origen del metro. ¿De dónde sale el metro? De la longitud de onda de Krypton dividida entre el tiempo. Aquí está. ¿Sí? Lo que recorre esta cantidad de longitud de onda en esta cantidad de tiempo, ese es un metro. Ese es un metro. Listo, siguiente. El kilogramo es la masa de un cilindro de platino e iridio de 39 milímetros de diámetro y 39 milímetros de altura. Y se conserva en la oficina de pesas de París. En la imagen se puede observar diferentes tipos de balanzas. Sí, bueno, estos son tipos de balanza que se utilizan en la actualidad. Hay otras más, por supuesto, pero ojo, ojo, no me venga pues a poner la balanza patita de gallo que hay en tu mercado o las otras. Ojo, un detalle. Estas son balanzas oficiales, ¿sí? Estas son balanzas oficiales que en algún momento se utilizaron. Obvio que la más avanzada ahora en la actualidad es la balanza de precisión, ¿sí? Porque esta balanza, inclusive hay balanzas que miden miligramos. Esta de acá, yo llegué a utilizar una en el laboratorio, ¿sí? Yo llegué a utilizar una en el laboratorio cuando estudiaba biología y era tan precisa para medir que primero tenías que medirlo siempre cerrando todo. Buenos días, profesor. Buenos días, Akemi. Ya se fue, ¿no? Ya, ok. Listo. O sea, acá tiene una puertita. Si tú tenías que abrir, ponías acá la masa y tenía que cerrar. ¿Por qué tenía que cerrar la puerta? Porque la mínima entrada de aire hacía que el peso comenzara a variar y se notaba aquí. Miren, acá tienen la oportunidad. Acá tú ves 6 números, ¿sí o no? 6 números, ¿ok? Esta balancita, no, llega, como te digo, a medir hasta miligramos o cientos de miligramos. Aquí puede estar pesando, puede ser esto de que está aquí, puede estar pesando 4 gramos, 4,98715. O sea, está pesando hasta cientos de miligramos. O sea, cantidad mínima, mínima, menos de un gramo. Divídelo entre 100.000 un gramo, puede llegar a pesar eso. Y es por eso que te pedían que cierres la ventanita de vidrio, se cerraba completamente, no entraba nada de aire, porque hasta el mínimo cambio de aire hacía que este número variara. Cambiaba. Y en realidad sí, lo hicimos, lo dejamos, y se veía cómo subía, bajaba, subía, bajaba, subía, bajaba. Es muy, muy, muy precisa y principalmente se usa en los laboratorios, este de acá. Seguimos. Bueno, el tiempo, es obvio que estamos hablando del segundo, se define a veces, aunque se sabe que no es un valor constante, como la fracción, ¿no? 1 entre 86.400 del día solar promedio, ¿sí? La última definición de 1967 alude a la frecuencia de resonancia del átomo de cesio, ¿sí? Profesor, no Hola, entendí nada de profe, esto. buenos días. ¿Aló? ¿Hola? Buenos días, profe, buenos días. Buenos días, Samuel, ¿qué tal? Bien, entonces, ¿cómo es que miden el tiempo? Antes se medía todo un día solar, o sea, lo que duraba la rotación solar, la rotación de la Tierra sería total, dividido entre 86.400. Pero ahora, en la actualidad, para tener un tiempo mucho más preciso, es que se utiliza la resonancia del átomo de cesio. El átomo de cesio tiene una resonancia, es decir, vibra, bueno, es obvio, parte de la energía propia de un átomo, y esa vibración crea resonancia, crea onda. Eso es tomado en consideración para definir el tiempo, ¿sí? Bien, utilizamos el cronómetro, obvio. Acá está el amperio, que es la intensidad de corriente eléctrica que, al circular en el mismo sentido por dos conductores paralelos infinitamente largos situados en el vacío y a 1 metro de distancia, hace que se atraigan con una fuerza de 2 a la 10 menos 7 newtons por cada metro. Pues eso no entendí ni ya. Te explico, ¿sí? El amperio va a medir
la cantidad de intensidad de corriente eléctrica que existe, ¿sí? La corriente eléctrica tú la conoces, ¿ok? La usamos en este momento para poder contactarnos, ¿sí? Para prender nuestras computadoras, nuestro televisor, etcétera. Pero esa corriente eléctrica debe tener una forma de medir. Entonces, imagínate que tú utilizas dos conductores. Claro, digamos que cada conductor tiene, no sé, 100 metros, colocados uno a 1 metro del otro, ¿sí? Colocados uno paralelos, de forma paralela, ¿ok? Pero no solamente están colocados, por ejemplo, en una pista, sino que está al vacío. No hay nada entre ellos, no hay nada, no hay aire, no hay nada, ¿sí? Solamente un espacio vacío, ¿ok? Y ambos están separados a 1 metro de distancia. Cuando tú pasas corriente, esos dos conductores que están paralelos se van a atraer, van a tender a juntarse. ¿Por qué? Porque esa electricidad también genera un campo electromagnético y ambos tienen a atraerse. La fuerza con que se atraen es 2 a la 10 por 10 a la menos 7 newton. Esa fuerza es lo que mide la intensidad eléctrica. Para que lo entienda mejor, si tienes mayor intensidad eléctrica, esos dos conductores se atraen más rápido. Si tienes menos intensidad eléctrica, esos conductores se atraen más lentamente. ¿Sí? Eso es lo que mide principalmente es el amperaje. Ahí está. Es el amperaje que tiene la corriente eléctrica, que normalmente antes se utilizaba mucho para la lavadora. Oye, si te medían la cantidad de corriente eléctrica, pero también el amperio. Así, tu lavadora tiene 5 amperios. ¡Ah, qué barbaridad! Y 5 amperios es muy alto, es muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, es una forma de medir. Acá tenemos un instrumento, ¿sí? El amperímetro, que mide justamente la cantidad de amperios que tiene la corriente eléctrica, ¿ok? Kelvin, ¿sí? Bueno, esto también ya lo hemos visto, es una escala termodinámica. No solamente es una escala termodinámica, sino que de alguna otra manera es la escala termodinámica que se utiliza como una de las principales, ¿no? Es más, en realidad en la ciencia se utiliza más grados Kelvin que grados centígrados. Pero, bueno, nosotros acá en Perú utilizamos bastante lo que es el grado centígrado. ¿Por qué se utiliza más esta escala? Porque como les comenté alguna vez, el Kelvin tiene el cero absoluto. El cero absoluto es a menos 273 grados centígrados. Y es, según los científicos, el punto, la temperatura donde las moléculas y los átomos ya no se mueven. Ya no se mueven. Mientras, por ejemplo, en la escala Celsius, a 0 grados, cuando el agua se congela, los átomos y las moléculas de agua, en este caso, ¿sí? Siguen todavía vibrando, vibran más lento, pero vibran, ¿sí? Sin embargo, en el cero absoluto de Kelvin, esos átomos, esas moléculas, se supone que ya no vibran. No me acuerdo exactamente, pero hay un planeta de nuestro sistema solar, pero no me acuerdo exactamente cuál es, que tiene temperaturas inclusive mucho más bajas que el cero absoluto. O sea, ya esa parte sí ya está para locos, sinceramente. Bien, entonces, bueno, aquí tenemos un poco la definición de Kelvin, ¿sí? En el 1900 se define como la fracción, bueno, igual, de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. Con esto, la temperatura de congelación del agua a la presión de una atmósfera se toma como 273 grados, 15 grados Kelvin, y la de ebullición 373,15 grados Kelvin, ¿sí? Por tanto, al igual que en la escala Celsius, ¿sí? La escala Kelvin tiene 100 divisiones. Cada una de ellas es un Kelvin, ¿sí? Sí, o sea, si se percata, aquí en el cuadro, mira, ve. Congelación, 273. Ebullición, 373. Hay 100 partes, ¿sí o no? Es como decir, en el Celsius de 0 a 100. ¿Sí? ¿Está claro? O sea, son similares. Las divisiones de grados son similares. Eso quiere decir que si aumento un grado Kelvin, voy a poder aumentar un grado Celsius. ¿Sí? No hay ningún problema. Seguimos. Mol es la cantidad de sustancia que contiene tantas unidades elementales de materia, átomos, moléculas o iones,
como las que hay en 0,012 kilogramos de carbono 12. ¿Sí? Ese número es el que conocemos como número de Avogadro. La mol es el número de Avogadro. ¿Sí? Una mol va a depender, te lo digo así bruscamente, del número atómico de un elemento. Por ejemplo, acá te pone que el carbono 12, ¿no? El número atómico 12, ¿sí? Su mol es 0,012 kilogramos, pero vamos a pasarlo a gramos para hacerlo un poco más práctico. Serían 12 gramos. Por ejemplo, el sodio, su número atómico es 23. ¿Cuánto pesará? Una mol de sodio. Una mol va a pesar 23 gramos. ¿Sí? El hidrógeno pesa, el número atómico 1. ¿Cuánto pesará una mol de hidrógeno? 1 gramo. El oxígeno, número atómico 16. ¿Cuánto pesará una mol de oxígeno? 16 gramos. O sea, si tú quieres hallar la mol de un átomo, tienes que conocer su número atómico. ¿Sí? Si conoces el número atómico, automáticamente a ese número atómico le agregas gramos y ya está. Es la cantidad de mol que tiene un átomo. ¿Sí? Recontra sencillo. Candela. Vamos a hablar de la candela. Dice, es la intensidad luminosa de una fuente que en una dirección dada emite una radiación monocromática de frecuencia de 540 por 10 a la 12 Hz, cuya intensidad energética en esa dirección es de 1 entre 683 vatios esteroradianos. Profesor, no entendí ni Michi. Te lo pongo así. El sol que tienes ahí, ¿sí? Es obvio que pareciera ser mucho más intenso cuando está al mediodía que a las 6 de la tarde, ¿sí o no? Tú dirás, pero profesor, en el mediodía, el sol del mediodía genera más calor y el sol de las 6 de la tarde genera menos calor. O sea, tú dirás, oh, pero chicos, el sol nunca deja de generar la misma cantidad de calor. Lo que pasa es que la Tierra gira y al girar, lo que primero hace es cambiar el ángulo de llegada de la radiación solar. Y segundo, es obvio que al llegar la noche, se deja de recibir directamente esa radiación. Detalle, pero la radiación sigue siendo la misma. El sol no dice, ah, bueno, y es mediodía, voy a hacer más candela. Y después dice, ah, no, ya son las 6, voy a tener que bajar, no, para que la gente esté bien, que las 6 tenga más frío, ¿no? No, pues, o sea, el sol sigue emitiendo la misma cantidad de energía siempre, siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Simplemente que hay varios factores, como la rotación de la Tierra, el ángulo de ingreso de la reso, ¿no? Tenemos también a nuestra atmósfera que nos rodea, la ionosfera que nos defiende de este tipo de situaciones también, hace que de alguna otra manera la intensidad de calor se sienta menos, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, este calor que emite el sol, emite también una luminosidad. Claro, al mediodía tú ves todo más claro que a las 6 de la tarde, ¿sí o no? Obvio que sí. Como le dije, también por las mismas razones, ¿no? El ángulo de entrada, etcétera. Entonces, chicos, la intensidad luminosa, ¿sí? Va en una dirección, del Sol a la Tierra. Por ejemplo, el Sol a la Tierra es solamente en una dirección. No va en dos, tres, no. En una dirección, ¿sí? Es monocromática. En este caso, sí. En este caso, sí, es monocromática. ¿Ok? Un solo color. Eso quiere decir un solo color. Y bueno, se mide en Hertz. Bueno, son ondas. Cuando tú encuentres este símbolo, se refiere que está hablando de ondas. ¿Sí? Es como los átomos, la energía, que se dispersa a través del medio ambiente, a través de ondas. Vamos a ver la siguiente. Radián. Dice, es la medida de un ángulo plano central
comprendido entre dos radios, acá están los dos radios, en rojo y negro, que abarca un arco, ahí está, de longitud igual al radio con el que ha sido trazada la circunferencia. Este arco que ustedes ven aquí debe ser del mismo tamaño que el radio de esta circunferencia, ¿sí? Entonces, si esto se cumple, este es un radián. Ojo, esto es plano, ¿sí? Y sí, es una medida, pero es una medida complementaria, no es una medida básica, no es una medida fundamental. ¿Sí? Entonces, chicos, aquí, por ejemplo, lo ven bien claro. Este arco que se genera entre estos dos radios tiene la misma longitud que el radio en sí. Eso es un ángulo radián. ¿Ok? ¿Y qué pasa con su complemento de esto? El estereoradián. Es el ángulo sólido que converge en el centro de una esfera, abarca un área de la superficie esférica igual a la de un cuadrado que tiene por el lado el radio de la esfera. Profesor, no entendí ni Michi. Ya, te explico. En el caso del estereoradián, estamos hablando de un cuerpo tridimensional. Imagínate una pelota. Una pelota, aunque no lo veamos, tiene un punto central que está dentro de la pelota. Imagínate que del punto central surge una línea que llega hasta la superficie. Esa distancia sería el radio de esa circunferencia, ¿sí? Ahora, ese radio, supongamos que mida 5 centímetros, ¿ok? Es igual si lo pones para un lado, para otro, para todos lados. Imagínate ahora que sacas del punto medio 4 radios. Acá está 1, acá está 2, acá está 3 y acá está 4. Vas a obtener entre esos 4 puntos un cuadrado, ¿sí? Ahora, el lado de ese cuadrado, el lado de ese cuadrado es el mismo que el radio de esta esfera. Si el radio medía 5 centímetros, ¿sí? El lado de este cuadrado mide 5 centímetros. Eso es un estereoradián, ¿sí? Eso es un poco las medidas complementarias que ahora existen en el Sistema Internacional de Unidades. ¿Ok, chicos? Obvio que esto se utiliza, por ejemplo, para los viajes de Marte, que ahora se han dado recientemente. Vamos a explorar. A Marte lo han dividido en sectores, ¿sí? A Marte lo han dividido en sectores, ¿sí? Y vamos a explorar tal sector, el cañón 7. Y lo que hacen es justamente esa misión. Eso tiene un área de 150 kilómetros cuadrados. Por ejemplo, hemos utilizado un estereoradián, ¿no? Allá es un cuadrado, pero ¿dónde sacas que 150? Es que 150 es del centro del Marte hasta la superficie. Ok. Eso más o menos se utiliza para ese tipo de cálculos, chicos, ¿sí? Para dividir en sectores. Bien, eso ha sido uno. Y aquí yo les voy a dejar, ¿dónde está? Acá. De pasada, vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Yo creo que sí. Estos son los sistemas de medición. Aquí tenemos las magnitudes que hemos visto, ¿sí? Este es en el sistema clásico. Y en el sistema clásico lo voy a agrandar un poquito. Ahí está. Si usted se percata, anteriormente existía el sistema métrico y el sistema inglés, ¿sí? El sistema métrico utilizaba dos tipos, el CGS y el MKS. Profesor, ¿qué es eso? Ya, ok. CGS viene de centímetro, gramo y segundo, y el MKS proviene del metro, kilogramo y segundo. Claro, utilizaban las tres primeras unidades o magnitudes, ¿sí? Para nombrarlo porque eran las principales, entre comillas.
Disculpe. Pero antes teníamos solamente... Ya. Disculpe, chicos, el ruido. Pero antes solamente teníamos 5 magnitudes. ¿Sí? 5 magnitudes. Estas 5 magnitudes están aquí: longitud, masa, tiempo, fuerza y energía. Según el sistema CGS o MKS, tenían sus unidades. ¿Sí? Tenían sus unidades. Además de eso, existía otro sistema, el llamado sistema inglés. Este sistema inglés también tenía sus unidades. Lo que le decía, ¿no? En longitud, el pie. En masa, la libra. Y ojo, eso todavía se utiliza hasta ahora. ¿Cuáles son los países que todavía utilizan el sistema inglés? Ajá, como les comenté, Inglaterra y Estados Unidos son los principales. Hay otro más por ahí, por si acaso. Pero este es el sistema clásico. Ahora tenemos el sistema más actualizado en ese cuadro que está acá. Bueno, que es lo que hemos acabado de ver. Disculpen si por ahí se ha movido algo, chicos. ¿Sí? ¿Ok? Eso principalmente tiene que ver con el sistema internacional de unidades. Y, a ver un momentito, ya está, ahora sí. Tenemos aquí algunas equivalencias que siempre se utilizan y que ustedes dominan en muchos casos. 1 kilómetro, 1000 metros. 1 metro, 100 centímetros. Una pulgada, 2,54. A partir de ello tú puedes hacer equivalencias. Si preguntara, ¿cuántos metros tiene 3 kilómetros? A ver, Antonio, ¿cuántos metros tiene 3 kilómetros? ¿Qué? ¿Cuántos metros tiene 3 kilómetros? 3000. ¿Me estás preguntando o me estás respondiendo? Estoy respondiendo. ¿Ya? 3000 metros, claro. Claro que sí. ¿Sí? Y si yo preguntara, ¿cuántos centímetros tiene 100 pulgadas? A ver, Leonel, ¿qué me dirías tú? ¿Leonel? ¿Te sale o no te sale, Leonel? ¿Con profesor? Qué chingado. O sea, te decía, Leonel, ¿cuántos centímetros mide 100 pulgadas? Leonel. 200 centímetros, algo por ahí, profesor. ¿Cuánto, Leonel? Algo de 200 centímetros, profesor. Ya. Es multiplicar simplemente, chicos. Si una pulgada mide 202,54 centímetros, ¿cuánto medirá 100? A uno lo estoy multiplicando por 100, a 2,54. También lo multiplicaré por 100. Por lo tanto, me sale 254 centímetros. Estas equivalencias nos sirven para transformar. Y es un poco lo que vamos a ver también en los ejercicios. Aquí también les pongo algunas unidades derivadas, que también ya hemos visto anteriormente. Metro cuadrado, metro cúbico, etcétera, están aquí, ¿sí? Y bueno, por último, algunos instrumentos de medición, ¿sí? Que ya vimos en cada uno de los casos, ¿ok? Esta parte recontra sencillísima, ¿sí? Hoy día solamente le voy a dejar 20 preguntillas, algunas de ellas son teorías, otras son prácticas, y es cuestión solamente de que lea la parte práctica. Por ejemplo, ¿sí? La 1, les ayudo. La 1 dice, ¿el sistema internacional nació oficialmente en qué año? Obvio, pues, ¿no? 1960, muy bien. Por ejemplo, a ver, un momentito, si fueran amables, está listo. Ya les ayudé con la primera. Recontra papayita. Dice, en el sistema internacional, la unidad de masa, ¿cuál es la unidad de masa? Ay, siempre se mueve. Ya está. ¿Cuál es la unidad de masa? Entonces tú vas a tu cuadro, ¿sí? Acá está.
Sistema Internacional de Unidades. Unidad de masa. Ajá. Kilogramo. Listo, ya está. Tienes aquí kilogramo. Ya está, chicos. Le das rojo. Bueno, en mi caso, ¿no? Y así, miren qué fácil. O sea, sí, hay otras que son un poquito más complicadas, ¿ok? Pero, ¿dónde está? A ver, una complicada. Ya, acá. No, pues está facilito. Ajá, acá está. Transformar el 18, 3.000 centímetros cúbicos al litro. 3.000 centímetros cúbicos al litro. Tú vas entonces al cuadro de equivalencia. Aquí está. ¿Sí? Y vas sacando tu línea. Ajá, un litro, dice, es igual a 1.000 mililitros. Pero también es igual a 1.000 centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces, si sacas que un litro es igual a 1.000 centímetros cúbicos y yo te estoy dando 3.000 centímetros cúbicos, ¿cuántos litros equivaldrá? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice? 3 ¿Quién litros, le- profesor. Muy bien, Leonel, muy bien. Muy bien, claro. Chicos, eso está recontra fácil, ¿sí? Si por ahí encuentran alguno que está un poco complicado, ya saben, no duden en hablar. Profesor, ¿dónde sale, profesor? Ya. Entonces yo estoy aquí para ayudarlos, chicos, ¿ok? Un momentito, por favor. ¿Está? Ahora sí. Bueno, por ahí hay algunos errores de transformación, chicos, así que les pido su comprensión. Listo, ya está. Entonces, chicos, no es nada del otro mundo. Espero que lo puedan desarrollar. ¿Sí? Es más, por favor, vuelvo a repetir, por si acaso alguno no se acuerda. La entrega hasta el día de hoy, 5 de la tarde, 6 de la tarde, bacán, bienvenido sea. O si no, el día lunes, entre las 7 y las 8:30 de la madrugada. ¿Ok, chicos? ¿Sí? Está facilito. Este tema no ha sido muy complicado, así que no hay mucho problema. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Hasta ahí alguna duda, comentario? ¿Sí? ¿Ninguno? ¿Ninguno? ¿Todo bien? Bien, otra Profesor, cosa. Dime, Antonio. no, porque ese tema me tocó de exposición y en la tarde le preguntaría cómo podría hacerlo. Tu tema de Y pues exposición. sí, ¿Cuál es tu tema de me tocó exposición, Antonio? sistemas de medición. ¿A ti tocó ese tema? Sí, Qué raro. Qué raro. Debió de haber tocado otro. Ya, bueno, ok, no hay problema. Está bien. Sí puedes tocar lo que he acabado de hacer, por ejemplo, en la, ¿cómo se llama? En el PPT, en el PowerPoint, más o menos así explicar, ¿no? Todas las unidades del sistema internacional. Y después, por ejemplo, hacer un ejercicio, pues puedes, es opcional. Recuerden, chicos, para todos, solamente es máximo 3 minutos, ¿sí? Por ahí algunos de sus compañeros han hecho 7 minutos, 6 minutos, demasiado. Solamente 3 minutos. Sean breves, sean retos y directos, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, ya saben, a avisarme, consultar. ¿Ok? Eso Ok, es todo. profe.